Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y bienvenidos a Tardes de Café con BBG. El día de hoy estamos muy, pero muy contentos porque tenemos un súper programa. De verdad que es un súper programa, así que esperamos unos breves minutitos que la gente se va a ir conectando, ¿no? Y mientras esperamos, les hago recordar que tienen que dejar su reacción, déjenos su like, por favor, y compartir esta transmisión para poder llegar a más personas. Y bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra presentadora, la señorita Betty Villena. Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, gracias. Buenas tardes a todas las personas que se conectan. Disculpen los minutos de demora, estuvimos haciendo unas pruebas técnicas y gracias de verdad por el esfuerzo. Gracias a Gladys por aceptar nuestra invitación, la licenciada Gladys Martel. Es todo un honor para nosotros tenerla en esta charla que definitivamente va a aportar muchísima información de interés para todos. Bienvenida, Gladys. Ahí está la señorita Gladys. Señorita Gladys tiene que activar su micro, pero antes de que haga su introducción, a mí me gustaría hacer su presentación para todas las personas que nos están viendo. Contarles que la licenciada Gladys Martel es maestra en docencia superior por la Universidad Ricardo Palma. Es experito judicial traductora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y es exmiembro de la Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuenta con más de 25 años de experiencia en la carrera. Así que es una invitada de lujo y le damos la bienvenida a esta tarde de Café con BBG. ¿Cómo está, señorita Gladys? Buenas tardes. Ahí, justo hemos estado solucionando estos problemas técnicos, pero ahí estamos. Active, por favor, su micro. Active su... Ahí está, ahora sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. Betty, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Gladys. Gracias por tu tiempo, por tu paciencia. Perfecto. Bueno, entonces ya sin más palabras, vamos a empezar esta tarde de Café con BBG, recordándole a todas las personas que pueden aparecer sus comentarios, sus consultas, sus dudas, ¿no? En la pantalla y gustosamente lo vamos a leer en vivo y vamos a contestar también todas esas dudas que tienen. Así que no se olviden que pueden participar libremente y todo aporte es bienvenido. Las dejo para empezar el programa. Sí, gracias. Alberto, faltaba leer el perfil, por favor, de la licenciada Gladys Martel. Sí, ya lo leí antes de presentarla. Sí, ya lo indiqué. Ya. Fue tan rápido. Pero sí. Muchas gracias. No gracias, Alberto. Estaba conectándome por interno. Bien, entonces Gladys, muchas gracias de verdad. Gracias, Alberto. Sigue siempre como nuestro apoyo técnico, por favor. Cualquier observación, comentario, todos son bienvenidos a participar, por favor. Esta charla se trata de todos aportar e informarnos, ¿no? Para el beneficio de todos, de toda la comunidad de traductores. Aquí en Perú, esta vez nos vamos a centrar, Gladys. Bienvenida nuevamente, todo un honor. Por favor, vamos a empezar, ya que el tema se trata de la evolución de la carrera de la traducción y su mercado en Perú actualmente. ¿Podríamos, por favor, remontar a esas épocas de cómo se fue dando la enseñanza de traducción en nuestro país? Debes de tener una gran experiencia en ese tema. Por favor, ¿nos podrías comentar al respecto? Ok, bueno, podríamos decir que la traducción como carrera en el Perú se inicia a inicios de los años 70 o finales, podríamos decir también de los 60, porque es la Universidad Femenina del Sagrado Corazón la primera en dar esta carrera. Luego, y ellos creo que lo hacen a finales de los 60. La Universidad Ricardo Palma, mi alma mater, inicia la carrera de traducción, nuestra alma mater. Así es. Muy orgullosas de ello. Claro, porque inicia la carrera de traducción. Sí, así es. Bueno, en la Ricardo Palma se inicia la carrera de traducción en el año 1974. Ahí ingresa la primera promoción a estudiar la carrera de traducción. Yo pertenezco a la tercera promoción. Yo ingreso en el año 1975.
Y bueno, entonces la primera promoción sale en el año 1978, creería, ¿no? 78, 79. Pero en verdad era una época muy difícil. El público no tenía idea de que existía una carrera de traducción, y cuando se nos preguntaba qué estudiamos, estudiamos traducción, idiomas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura la carrera? Sí. ¿No? 5 tanto, pero bueno, horarios se escuchaban hasta hace unos años atrás, te diré, Betty, pero ya yo creo que en estos últimos tiempos ya la gente ha entendido que es una carrera y lo importante o lo necesario que es contar con un traductor profesional. En aquellos años era muy difícil, no se tenía idea, y en verdad las empresas no solicitaban traductores, no habían puestos de traductores, era algo rarísimo que una empresa tuviera un puesto de traductor, y solamente se pensaba traductor para trabajar en un organismo internacional, ¿no? Como las Naciones Unidas, que ese era el sueño de todos, pero ya sabemos que trabajar en un organismo internacional no es tan fácil, y sobre todo en Naciones Unidas, pues convocan a un concurso donde participan, por ejemplo, si quieren traductores de castellano, digamos, se da un concurso, pero ese concurso se da a nivel de todo el mundo, o sea, todos los países de habla hispana están llevando a cabo el concurso. ¿Para qué? Para vacantes, ¿no? Entonces es prácticamente como la lotería, ¿no? Sí. Claro que también al respecto hay mucho que hablar con respecto a los organismos internacionales, porque digamos no son los únicos, también hay muchos más, ¿no? Pero bueno, y entonces en ese tiempo uno sabía que iba a acabar la universidad y que no iba a trabajar de traductor. Ya esa era la idea. Tanto era así que muchas alumnas, porque bueno, los alumnos no se daba el caso, pero muchas de repente optaban por estudiar secretariado y dejar ya la universidad para dedicarse a ser secretarias, ¿no? En mi caso, yo también tuve... Sí. En mi caso, hice lo mismo, ¿no? Entonces decidí también estudiar secretariado, más no dejar la universidad. Entonces estaba terminando el secretariado, estaba terminando la universidad. Pero lógicamente que el hecho de estudiar la carrera de traducción nos daba una gran ventaja con respecto a ser solamente secretario, ¿no? Creo que también era un buen complemento, ¿no? O sea, eso no lo voy a negar, porque, por ejemplo, uno en una carrera de secretariado aprendía, por ejemplo, a digitar al tacto, que eso es una gran ventaja para el traductor. Entonces, después aprendías la taquigrafía, que también te ayuda, y aprendías la taquigrafía en inglés, seguías mucha redacción comercial, y todo eso complementaba la carrera de traducción, pero definitivamente el ser traductor te daba otro nivel, pues, con respecto a una secretaria bilingüe, ¿no? Por supuesto. Teníamos un conocimiento mucho más sólido de los idiomas. Entonces, en verdad, era muy difícil, tanto era así que la gente... salía de la universidad y eran muy pocos los que lográbamos ejercer la carrera, ¿no? Y entonces así, digamos, se venía dando, muy pocos eran los que ejercían. Yo recuerdo que después ya de haber salido de la universidad y haberme contactado con algunos egresados de la universidad, egresamos de mi promoción, por ejemplo, más de 30 personas, y solamente 5 ejercíamos, mejor dicho, la carrera. Estaban en otra cosa, ¿no? Sí, y de esos 5, creo que 2 estaban en el campo, ¿no? Aquí en Perú creo que éramos 2, o no sé, que estábamos ejerciendo la carrera de traducción. Y en verdad había que seguir adelante si tenías demasiada vocación de traductor, si no, ya de repente te dedicabas a estudiar otra cosa. Pero en verdad en ese momento no nos dábamos cuenta, a pesar de que la traducción es una actividad tan antigua que nace cuando el hombre crea el lenguaje. Exacto. Pero a su vez, ahora es una carrera bastante nueva, ¿no? Entonces, como que en ese momento, en los años 90, nos estábamos preparando para el futuro, que es ahora, ¿no? Sí. Pero en ese momento hoy decíamos, no, esta carrera no tiene futuro, pensábamos, pero en verdad el vuelco... Era incierto, sí. Y más aún de repente porque tampoco tenían aún el colegio, no existía el colegio de traductores, ¿no? Me imagino. No, por supuesto que no, ni tampoco nos imaginábamos, ni siquiera pensábamos en un colegio, porque
ya me acuerdo que en los años 90, a principios de los 90, ya teníamos una asociación de traductores, los de Ricardo Palma, por ejemplo, se llamaba Asociación de Traductores Egresados de la Universidad Ricardo Palma. Y a su vez, también, sí, las traductoras de la UNIFE también tenían su asociación. Y todo se manejó solamente a nivel de una asociación. Y ya después, digamos, pensábamos que esto no podía seguir así, que deberíamos pensar, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a participar activamente en esos momentos en la asociación y yo planteé también a mis colegas, le digo, lo que tenemos que tener es tener un colegio. Solamente con un colegio va a poder ser diferente, ¿no? Y creo que fue una de las pioneras o de las primeras que pensamos en el tema del colegio. Entonces empezamos a trabajar en eso, ¿no? Empezamos a trabajar, poco no era fácil, porque el colegio se creó en el año 1996. Y en el año de 1996 estábamos en el gobierno de Fujimori, y en ese momento él y su gobierno habría recibido la orden de que ya no se creen colegios profesionales. Y entonces querer sacar nuestro colegio era luchar contra algo que iba en contra de las medidas del gobierno. Entonces se nos presentó la oportunidad. Claro, se presentó la oportunidad y nos dijeron, se crea el colegio de traductores, pero la colegiación no es obligatoria. O lo toman o lo dejan, lo cual considero, ¿no?, de que es algo ilógico. ¿Cómo vas a tener un colegio profesional que no sea obligatorio cuando todos los colegios son obligatorios? Pero en ese momento algunos colegios se estaban quedando bajo esa forma, ¿no? Entonces hemos tenido que aceptar, se crea el colegio, al principio bastante difícil, ¿no? Primera decana, la licenciada Roxana Mesa, claro, que bueno, ya no nos acompaña en estos momentos, ¿no? Pero ella, digamos, a pesar de que mucha gente no conoce toda la historia del colegio, ¿no? Y a veces se tergiversan las cosas también porque alguien actúa con toda la buena voluntad y a veces se piensa que no está actuando bien, pero ella tuvo una tarea muy fuerte, ¿no? La de ser la primera decana y tratar de ordenar todo. Sí, todo un reto fue. Y entonces, bueno, así hemos seguido avanzando y no podíamos hacer mucho también porque todo se maneja pues por leyes, por legislaciones, y algo que teníamos, digamos, a nuestro costado siempre era el Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus traductores públicos juramentados que no permitían, ¿no?, que el traductor colegiado pueda estar al mismo nivel, y no de repente ni siquiera al mismo nivel, porque nosotros somos licenciados en traducción formados en la universidad, y sabemos también que el reglamento de los traductores públicos no exige ser licenciado en traducción, ni tampoco exige ser profesional universitario. Entonces era algo lógico, era el mundo al revés, el profesional no podía ejercer y el que no era profesional estaba por encima, ¿no?, de este. Entonces, bueno, pero las cosas que han venido... Perdona, Gladys, un pequeño paréntesis. Para las personas que nos escuchan, que quizás no son exactamente estudiantes de la profesión y que escuchan mucho esta figura del traductor en Perú, ya que de eso vamos a hablar, la figura que existe en Perú es la del traductor público juramentado, que lo acabas de mencionar. Está el traductor colegiado y está, ¿no?, el traductor, el perito traductor, que es también otra de las formas en la que se desempeñan los traductores. Por favor, ¿podrías darnos un poco de mayor alcance para que las personas que no saben, que primera vez escuchan de estas figuras que existen en Perú, en qué consiste cada actividad y qué persona o qué profesional ejerce, por favor? Ya, perdón, Betty, un poquito ahí se entrecortó y no entendí, no te quería entendí hacer bien. Un paréntesis. Sí, escuché todo eso, perdón, solamente... Sí, pero hablar del traductor público juramentado, el traductor colegiado, ¿y cuál fue el último? El perito traductor. El perito traductor, correcto. Sí, pues son las figuras que más se manejan aquí en Perú, ¿no? Que se menciona mucho. Ajá. Claro, bueno, el traductor público juramentado es aquella persona que sin necesariamente ser traductor de profesión, ni tener necesariamente tampoco una profesión universitaria, porque así lo dice su reglamento, ¿no? Ejerce como tal. El ministerio, digamos, hace una selección de traductores y todos aquellos que aprueban un examen son nombrados traductores públicos juramentados. Pero tenemos que tener en cuenta que esa figura aparece en la época del gobierno militar, en la época del presidente Velasco.
de profesión, claro. Y miren cuántos años estamos hablando, de los años 70, ¿no? Sí. Hay un decreto ley al respecto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba antes? Cuando, digamos, se requerían de la traducción de documentos para trámites, las traducciones se hacían dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Había una oficina. Pero de repente ya esa situación rebasó, o se pensó que mejor era tener un personal, digamos, externo al ministerio, ¿no? Y se creó ese cargo de traductor público juramentado. Y valgan verdades que era mucho mejor para el traductor público, porque si tú eres un traductor que trabajas, digamos, en planilla, tienes un sueldo fijo, ¿no? Claro. Que de repente, no sé, podría ser un promedio de unos 3.000, 4.000 soles, ¿no? Pero ¿cuánto gana un traductor público juramentado que es su oficina y donde todo el país en todo el país solamente hay 4 traductores? ¿Tú te imaginas? 4.000 soles lo ganarían. ¿Sí? Entonces, era mucho más conveniente para los traductores. Claro. Bueno, entonces, esos son los traductores públicos juramentados. Ahora, el traductor colegiado es aquel traductor de profesión que es licenciado en traducción e interpretación y que estudió una carrera universitaria, tiene título de licenciado en traducción y con ese título puede acceder al colegio, puede colegiarse. Puedes haber estudiado la carrera, pero si no eres licenciado, no te puedes colegiar. Puedes incluso ser traductor público juramentado, pero si no eres licenciado en traducción, no te puedes colegiar. En nuestro colegio hay traductores públicos juramentados, pero ellos, además de tener ese cargo, son licenciados en traducción. Claro. Entonces, el requisito indispensable es ser licenciado en traducción. Ahora, no solamente se puede ser egresado de una universidad peruana, sino también puede haber el extranjero, pero ese título tiene que haber sido reconocido ante la SUNEDU, ¿no? O lo que era antes la Asamblea Nacional de Rectores. Solamente así puede colegiarse. Ahora, sí. Ahora, en el caso del perito traductor, el perito traductor, que es un traductor, digamos, que es nombrado por las Cortes de Justicia del Perú, ¿no? Dígase la Corte de Lima, la Corte de Lima Norte, hay algunas otras también en provincia. Ellos son nombrados por estas cortes, ¿no? Superiores de justicia, pero el requisito indispensable para ser perito es ser traductor colegiado, es decir, ser un licenciado en traducción, pero que además sea un miembro del colegio de traductores, porque la persona, digamos, no se presenta sola a este concurso, sino que es el colegio el que presenta. O sea, los nombramientos se hacen a través de los colegios profesionales. O sea, no somos los únicos peritos tampoco, no todas las carreras hay perito en contabilidad, en ingeniería, etcétera. Entonces, tenemos el mismo tratamiento que tienen todos los profesionales. Y bueno, y de esa manera se es nombrado perito. Entonces, esos son, digamos, básicamente los que tenemos en nuestro mercado. Así es. Muy interesante lo que nos comentas, entonces muy clara la definición también para las personas, porque siempre todavía existen, ¿no? Esas preguntas que llegan, ¿no? De, necesito un traductor público, necesito un traductor colegiado, y se confunden muchas personas al respecto, pero hay que hacer siempre la diferencia, ¿no? Bueno. Ahora solamente quisiera hacer aquí una precisión, ya que estamos hablando del traductor público juramentado, digamos, el público cita a este traductor, son decisiones oficiales. Y para que un documento pueda ser traducido de manera oficial, hay que cumplir con la cadena de legalizaciones, ¿no? Es decir, que tiene que tener todas las legalizaciones de las diferentes entidades y la última legalización debe ser la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí de Perú a través de lo que puede ser la apostilla o de una legalización de firmas, dependiendo si el país a donde ve el documento pertenece al convenio. Entonces, las traducciones oficiales siempre han sido, digamos, parte de hacer del traductor público juramentado. Y los traductores colegiados no hacíamos traducción oficial. Desde que se creó el colegio, teníamos la facultad de hacer algún tipo de traducción, firmar con nuestra colegiatura, pero faltaba un ordenamiento, que después con los años lo da el colegio, creando lo que es la traducción certificada, como se conoce ahora. La traducción certificada, en un inicio, ¿no? No era tan conocida en el mercado como cualquier producto que recién ingresa, ¿no? Es como decir, tenemos la Coca-Cola, todo el mundo la conoce,
y de ahí aparece una bebida nueva, ¿no? Como de repente, yo no sé, pues la bebida... La biscola. Biscola. Claro, ¿no? ¿Ya? Aparece esa bebida, pero la gente no la conoce. Y de repente después se va dando cuenta que esa bebida, ¿no? Es muy similar a la Coca-Cola, y de repente hasta mejor, ¿no? Porque las personas que hacen esa traducción son personas profesionales, o las que están haciendo esa bebida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en un inicio la traducción certificada no era tan conocida. Poco a poco, ¿no? De acuerdo a las necesidades del mercado, esta traducción ha ido, digamos, siendo usada por el público. Pero otra cosa que logró el colegio es que la traducción certificada del traductor colegiado sea también legalizada por Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una traducción oficial, se hace la traducción oficial del documento y luego la firma el traductor, tiene que ser legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y como este es un traductor nombrado por el ministerio, le legalizan su firma. Ahora que hay apostilla, le ponen una apostilla. En el caso del Colegio de Traductores también queríamos lograr eso, pero al principio se tuvo que hacer muchas gestiones para que eso se pueda llevar a cabo. Al final se logró, ¿no? Pero así todo teníamos problemas, a pesar de que la traducción, porque el requisito para que una traducción certificada sea legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores era que esta traducción esté legalizada por la decana del Colegio de Traductores. Entonces, así todo, a pesar de que teníamos la legalización del decano del colegio, a veces no querían leernos nuestra traducción. O sea, hemos tenido que pasar muchas dificultades para lograr, digamos, el lugar que tenemos ahora. Entonces, después de ya de tanto esfuerzo. Sí, imagínense que cuando yo he estado de decana, ni a la decana a veces le querían legalizar una traducción. Es el colmo, ¿no? Pero se daba la situación. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer muchas gestiones, pero entre ellas, por ejemplo, el gobierno, en el año 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente, el decreto legislativo 1272, digamos que modifica la ley del procedimiento administrativo y esta vez hace en verdad que se cumpla. Que muchas cosas que no se cumplían, se cumplan. Entre ellas, por ejemplo, ¿no? Que las entidades del gobierno no deberían exigir traducciones oficiales, ¿no? Y decían solamente de que debería, la persona que hace de traductor debería ser el responsable de la traducción. Pero eso también ya es demasiado libre, ¿no? O sea, cualquiera va a hacer una traducción. Sí. Claro, entonces, y ahí no se imagina, cuando sale este decreto, las llamadas y las comunicaciones que recibimos de las diferentes entidades de gobierno, ¿no? Para saber cómo iba a funcionar esto, ¿no? Entonces incluso nos han llamado, hemos tenido muchas reuniones y finalmente se optó de que las traducciones que se iban a recibir no necesariamente tenían que ser traducciones oficiales, pero sí traducciones certificadas, o sea, hechas por un traductor profesional. O sea, claro, si la persona llevaba una traducción oficial, recibían, pero no era, digamos, un requisito que sea traducción oficial. Como tampoco en realidad era necesario que fuera traducción certificada, ¿no? Pero si yo me puedo ir en un Mercedes-Benz, ¿por qué me voy a ir en un Tico, no? Entonces mejor tomo la traducción certificada, garantía, ¿no? Entonces, ese fue el tema. Y entonces, poco a poco, hemos ido, ¿no? Haciendo que la traducción certificada gane y gane más lugar, ¿no? Por ejemplo, teníamos muchas dificultades, claro, con las AFPs. Las AFPs no querían recibirnos porque decían que ellos no regían por ese decreto legislativo. No era correcto, porque decían ellos que ellos tenían un tratamiento especial. Pero ¿qué decía el decreto legislativo 1272? Que ese decreto también se aplicaba a empresas privadas que habían sido delegadas para realizar funciones por el Estado. La AFP ha sido delegada para que custodie todo nuestro dinero. Y además, entidades que atienden público. ¿La AFP atiende público? Atiende público. Por tanto, sí tenía que estar, tenía que regirse por ese decreto legislativo. Entonces hemos estado ahí, dale, y finalmente, ¿no? Empezaron a recibir, pero la que no recibía era Integra, ¿no? Y hasta el año pasado. Pero hasta el año pasado, yo, aunque ya no estoy de decana, pero como yo ejerzo también, ¿no? Como traductora colegiada, hay que ver qué entidades reciben traducción.
qué no reciben, y aparte tienes pues que informar a los clientes. Entonces, antes que empiece la pandemia, en esas averiguaciones, me di con la grata sorpresa que ya Integra ya recibía también nuestras traducciones. Entonces, ahora prácticamente ya la certificada es utilizada en todas las entidades del Estado y bueno, y en las particulares con mayor razón. Entonces, ¿por qué iba este tema? Porque incluso si ustedes van aunque ahora ya no es exactamente la página de Relaciones Exteriores, sino es algo así como Portal Peruano, ¿no? Donde aparece toda la información. Sí, ahí se hace ver de que las traducciones que reciben las entidades del Estado, o pueden ser traducciones oficiales, que ya en realidad son las menos, valgan verdades por el decreto legislativo, ya nos exige, y ahí aparecemos nosotros, ¿no? Donde dice de que se reciben las traducciones certificadas, y que estas traducciones certificadas pueden ser también apostilladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la traducción certificada es también una traducción oficial, ¿no? Entre comillas, podríamos decir. Y no lo afirmo, porque si no habría un juicio en Indecopi y Gladys por haber dicho algo que es cierto, ¿no? Va a tener un problema. Ya saben también cuántos problemas se tenían en el colegio por este tema de la traducción certificada, pero es cierto, o sea, si vamos al portal peruano, ¿no? Respecto a traducciones, ahí dice que la traducción certificada del Colegio de Traductores también puede ser apostillada. Entonces, ahora nuestras traducciones son en todas las entidades del Estado, ¿no? Y bueno, y ahora mucho mejor todavía. O sea, yo lo que veía era una pequeña desventaja que teníamos nosotros, a pesar de que ya nos estaban recibiendo las traducciones, era de que nuestra traducción tenía primero que pasar por el Colegio de Traductores y luego recién irse a Relaciones Exteriores. Entonces, como que era un paso más para el cliente, ¿no? Exacto, pero la traducción oficial. Claro, pero ahora eso cambió. Porque las traducciones certificadas digitales, perdona que te interrumpa, pero así es, a ese punto. Claro, entonces ya no tenemos necesidad de volver a ir al colegio para que nos legalicen una traducción, porque la traducción digital ya viene con la actualización de la decana, entonces se puede ir de frente a Relaciones Exteriores. Entonces todo eso facilitando nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, de repente a algunos no les ha gustado que los traductores colegiados avancen tanto, pero creo que ni siquiera podría decir que es lo justo, aunque lo es, sino que es lo normal. Lo normal porque tienes una persona que ha estudiado traducción, que es un licenciado, ¿no? Y entonces, que está capacitado, está preparado para hacer las traducciones. Ahora, claro, vimos de repente para los jóvenes, ¿no? Que ellos acaban la carrera, se colegian, no tienen mayores problemas, pero los que venimos desde hace 30 años atrás o mucho más, hemos tenido muchas dificultades porque nos enfrentábamos a traductores que ya estaban en el mercado y que tenían mi edad de repente, que estaban de 40, de 50, de 60, de 70, contra un chico que salía de 21 años, 22 años de la universidad. Decían, este chico no sabe nada, ¿no? ¿Cómo va a pretender hacer las traducciones, ¿no? Y yo digo, y les digo a mis alumnos, lógico, un chico que tiene 21 años no sabe todavía, le falta la experiencia, porque no solamente es tener la experiencia de haber estado en la universidad, sino es la experiencia de vida. Exacto. Entonces, y bueno, aparte, pues ya uno empieza a trabajar de traductor y va adquiriendo experiencia. Entonces, ahora también la situación ha cambiado, porque los que nos decían, estos traductores no saben, ya se están topando con traductores de 25, 30 años en el mercado y no te van a decir que no sabes, ¿no? Entonces, la situación es muy diferente y el camino ha dado mucho para los jóvenes. Definitivamente, Gladys, de verdad que has visto tanto en toda esa trayectoria que tan vasta, tu experiencia, 2 veces en el consejo del colegio, una de las primeras promociones de la Universidad Ricardo Palma. Es de verdad muy, muy bonito y, como dices, ver tanto la evolución de la carrera es bastante satisfactorio, ¿no? Llegar a este punto en todos los avances que se han logrado con tanto esfuerzo. Y por ello, por favor, las personas que nos escuchan, vi hace un momento una de tus alumnas o exalumnas que mandaba un saludo, Ana, si no me equivoco. Ana López nos dice, lindos recuerdos de aulas con la profesora Martel en la Universidad Ricardo Palma. Soy de la promoción 2006, segundo semestre. Un abrazo, ¿no? Nos comentaba Ana. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, son todos bienvenidos a participar. Me encantaría hablar ahora también acerca del mercado, ¿no? Que ya lo hemos visto de alguna forma, pero ¿cómo ves tú ahora con la enseñanza actual
¿qué nuevos puestos están habiendo? Porque hablábamos que al inicio era difícil, que muy pocos puestos de para traductores, pero ahora mira cuántos años han pasado en tu experiencia o lo que tú percibes de tus alumnos o exalumnos. ¿Qué podrías mencionar, no? ¿Cómo ha ido ampliándose este abanico de posibilidades para ejercer la carrera en Perú y quizás afuera también? Antes de contestar esta pregunta, quiero darle un abrazo a Ana, que sí la recuerdo, que ha sido mi alumna. Contenta, Ana, de que nos esté siguiendo el día de hoy. Bueno, en la actualidad el mercado es muy diferente, ¿no? Claro, todavía, como yo creo que como en toda carrera, ¿no? La gente dice, no hay trabajo, no consigo un puesto, ¿no? Primero siempre hay que tener experiencia. En todo trabajo generalmente te piden experiencia. Pero también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que normalmente la profesión del traductor se realiza de manera independiente. Y no como todas las empresas tienen puestos de traductores, que en realidad sería necesario, aparte de que existan las oficinas, debería de ser necesario, sino que falta mucho más conocimiento de lo que implica la carrera de traducción y de lo que implica traducir un documento o interpretar. Porque a veces tú estás trabajando en una empresa de secretaria de repente, a pesar de que eres traductora, ¿no? O una secretaria solamente, y los jefes quieren que tú es de intérprete o de traductora, por ejemplo, una secretaria. Pero la secretaria no está preparada para ser traductora, que pueda traducir una carta comercial sin mayor, digamos, terminología técnica, lo puede hacer, pero hay cartas que no son solamente comerciales. Por ejemplo, vemos que nos tocan traducir cartas que tienen pura terminología jurídica o de repente terminología más técnica, ¿no? Entonces el cliente nos llama y nos dice, no, es una cartita de 2, 3 párrafos, y cuando lo ves te vas a demorar un montón por la terminología que tiene, ¿no? Entonces eso es lo que a veces no se entiende. O el jefe dice, ya mira, acá ha venido X persona y no habla castellano y ven para que nos interpretes o para que traduzca, van a decir. Te llevan a la secretaria no está preparada. Claro, ¿no? Y la pobre secretaria perdida ahí, la pobre, sí. Claro, y de repente dirán, pero ¿cómo? No es secretaria bilingüe, pero no se habla de que no es una... Claro, ¿no? No es una profesión. Yo me acuerdo que en una oportunidad me contrataron en empresa Rotoplas, porque estaban instalando una máquina y los técnicos que habían venido no hablaban nada de castellano. Entonces, nada de castellano, solamente hablaban inglés. Y el personal tampoco hablaba inglés fluidamente. Entonces me contratan, me llega el cliente y bueno, hicimos la interpretación, pero en realidad pienso de que si no hubiese tenido toda la experiencia técnica de más de, en ese momento, como de unos 15 años de traductora técnica, hubiera sido difícil poder hacer la interpretación, por más que manejes el inglés. Entonces me acuerdo que llegó la hora del refrigerio, del almuerzo, y el ingeniero que me contrató me dice, ¿qué tal? Me dice, fácil, ¿no? Y yo le digo, sí, bien fácil, le digo, ¿no? Y le digo, en verdad, le digo, si no tuviera toda esta experiencia como traductora técnica, no hubiera sido nada sencillo hacer esta interpretación. Y entonces él me dice, te cuento la verdad, me dice. Ayer, me dice, lo intentamos hacer con mi secretaria que es bilingüe, pero no pudo, me dice. Le digo, no, pues es que esto no es un trabajo para una secretaria, es para un intérprete, ¿no? Exacto. Y así, entonces... La distinción. Claro, entonces a veces como que eso no se entiende, pero a lo que iba era de que normalmente en la carrera de traducción el traductor debe trabajar de manera independiente. Por eso que ahora también las universidades se preocupan por darles, además de los cursos de la carrera de traducción, darles cursos de administración, de marketing, y se está formando pues un traductor emprendedor también, ¿no? Entonces la situación va cambiando. Sí. Ahora, claro, algunas empresas tienen los puestos de traductores, pero no todas, ¿no? Pocas. No. Por lo general las transnacionales, ¿no? Sí. ¿Perdón? Por lo general son las transnacionales, ¿no? Las que cuentan con traductores o tienen su departamento de traducción. Claro, algunas. Otras están tercerizando también. Sí, pero no es la generalidad, pero en verdad toda empresa debería tener como mínimo un traductor,
porque si quiere, digamos, internacionalizarse, necesita de una persona, ¿no?, que traduzca, que le redacte los documentos, y la secretaria bilingüe va a tener una limitación para hacer algunas cosas, pero ya cuando, digamos, venga mucha documentación técnica amplia, no va a poder hacer eso la secretaria, ¿no? Entonces, es necesario. Pero también se da el caso, he visto, ¿no?, que cuando la gente, los jefes, las empresas conocen el trabajo del traductor, en verdad se enamoran de nuestra profesión y se dan cuenta de la necesidad que es contar con un traductor, ¿no? Y muchas de ellas crean el puesto de traductor, ¿no? Sí, porque es una necesidad. Que reconozcan el esfuerzo de la profesión en sí, ¿no? De la formación. Sí, es lindo. Y como bien mencionas, claro, si bien es cierto, tienen ese concepto de que asocian a la secretaria bilingüe para que haga esas funciones, pues no es así en la realidad, ¿no? Está para eso la profesión de la traducción, y las personas que ejercemos esta carrera, pues estamos aptos para hacer el servicio que ellos requieren, como es traducir e interpretar. Y bien, entonces hablamos básicamente de este sentido del campo laboral en Perú, por ejemplo, ¿no? Pero también estábamos notando el otro día, hablando con otras compañeras también, y hablaban mucho también del tema de la traducción de audiovisuales, de la traducción que ahora también se está demandando, quizás en Perú, no de una manera tan grande, tan visible como en otros países de Latinoamérica, pero también es un buen campo. ¿Cómo percibes tú este crecimiento en la parte de audiovisuales, Gladys? Yo creo de que sí, es el momento. Porque de repente cuando visuales estamos pensando la ascendente, digamos, la parte más conocida de esta actividad, pero también, por ejemplo, hay muchos videos, ¿no?, institucionales, hay documentales que hay también para traducir. Y también, por otro lado, se está desarrollando, aunque la pandemia nos ha frenado, pero también el cine nacional, las series, ¿no?, se están dando también en nuestro país. Y entonces, si se quieren vender esas series, tienen que tener subtitulado o doblaje. Entonces, ahí es necesario el trabajo del traductor, definitivamente. No, yo creo que hay una gran demanda que se está creciendo poco a poco, pero va a llegar un momento en que esto va a aumentar, sino que a veces, si no estás en esa área, no sabes todo lo que va pasando, pero sí hay una necesidad y hay que prepararse, ¿no? Los jóvenes tienen que prepararse en esa área, que es muy, muy bonita también, ¿no?, y que les atrae mucho, ¿no? Sí, he notado mucho algunas charlas con ese tema y sí, están enganchados, muchos quieren lanzarse en el tema de audiovisuales y es bonito ver audiovisuales en videojuegos, en muchos tipos de cursos también, videos académicos, de verdad que hay mucha información, es muy amplio, ¿no? Nuestro campo de trabajo en realidad, si uno lo ve desde afuera, al final es así. No, y estamos en todo, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero por ejemplo, estamos nosotros ahorita comunicándonos, ¿no?, gracias a una tecnología, ¿no?, de Zoom, de la videollamada, de cámaras, pero para que, digamos, todo eso haya sido posible de repente desarrollarse en nuestro país, han tenido que hacerse uso de la traducción para que se traduzcan los manuales, los métodos, si no, de repente los ingenieros no hubieran podido hacer este desarrollo, ¿no? Entonces, y así, en cada cosa que nosotros, digamos, hagamos, emprendamos, siempre está la traducción, siempre está la interpretación. Por ejemplo, en estos días, que con mucho orgullo veo, ¿no?, cuando de repente estamos con todo el tema de las vacunas, y por ejemplo, han estado hablando de las vacunas rusas, ¿no? Comentan y todo, si ha habido algún intercambio, alguna transacción, y de repente ahí abajo, ¿no?, que sea una imagen, veo que aparece veo ahí rápidamente logos de traductores. ¿Qué ha pasado hoy? Están presentando, de repente no lo hacen así tan que lo vea la cámara, pero la cámara está, digamos, haciendo que veamos que hay una traducción. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Que para este tema de las vacunas rusas ha tenido que haber comunicación, ¿no? Correos. Hasta toda la información. Y han tenido que traducir al castellano, claro, o del castellano al ruso. ¿Y quién ha hecho esas traducciones? Una colegiada, ¿no?, de nuestro colegio de traductores, porque ahí se ve el logo del colegio. Entonces, qué orgullo
que estamos ahí, miren ustedes. Y no solamente en esto de las vacunas, en todo el tema de la enfermedad esta del coronavirus y todo, los traductores tienen que participar para que los médicos puedan estar, digamos, al tanto de los últimos adelantos científicos y de todo, o de medidas sanitarias. O sea, hay mucho trabajo de traducción ahorita. Y en verdad, al principio, creo yo, de la pandemia, como que un poquito paramos, porque todo el mundo paró actividades. Pero nuevamente las actividades han empezado a darse, a pesar de todo, ¿no? Sí, de verdad. Y para suerte nuestra, el trabajo lo podemos hacer desde nuestras casas. Lo único que necesitas es tener tu computadora. Exacto, una conexión, tu internet, y seguimos trabajando. Y qué bonito lo que dices, porque de verdad que estamos en tantos campos que de manera invisible, ¿no? Estamos trabajando y muchas personas de repente desconocen. Pero como bien lo dices, basta con que haya algún tipo de tratamiento con el extranjero, ¿no? Que no sea, y que hable un idioma que no sea el español, pues definitivamente entra a laborar una persona, ¿no? Un traductor para poder hacer ese intercambio de información, sea de manera verbal o escrita, ¿no? Por eso están los intérpretes, los traductores. Es muy lindo, de verdad. Incluso ahora también estamos viendo lo que es el lenguaje de señas, ¿no? En traductores de lenguas nativas también. O sea, se ve que ahora hay mayor visibilidad de nuestra profesión y la labor que tenemos, ¿no? Eso es bastante satisfactorio y loable, porque no se ha ganado de la noche a la mañana. Todo esto es un trabajo, como tú bien dices, desde la época en que recién se formaban los primeros traductores. Entonces, llegar a este punto yo creo que es bastante bonito, y me imagino que tú te debes sentir súper satisfecha y contenta por lo que se va logrando, ¿no? Quizás las nuevas generaciones no lo notan así, pero en mi caso yo veo la transición también, porque ya egresé prácticamente cuando recién se estaba formando el colegio. Entonces es muy, muy bonito, y llegar a este punto de verdad que nos enorgullece, y aprovecho la oportunidad para agradecerte, Gladys, de verdad, por compartir esta información, que se nota es tu pasión también, la traducción, como todos los que trabajamos en esta carrera tan bonita, ¿no? Y no me canso de decirlo, y compartimos este amor por la profesión, y hacemos lo que podemos por hacerla más visible, y entre todos unir esfuerzos sin hacer distinciones, porque a eso apuntamos, que la carrera sea bastante valorada y respetada y reconocida también. No sé si quisieras agregar algo más. ¿Alguien tiene algún comentario, por favor? Estamos escuchándolos. Dice Ana López, gracias. Solamente quisiera hacer ver algo que quería tocar hace un ratito y que me pasó ya. Claro. Era de que sí, los esfuerzos han sido muchos por lograr en el sitial en que estamos nosotros, ¿no? Los traductores aquí en Perú, pero yo creo que también lo que tenemos que reconocer que digamos, la traducción se convirtió ya en una actividad del momento y del futuro, cuando se da la globalización y cuando aparece ya el Internet, ¿no? Claro que sabemos que el existía desde los años 50, pero solamente lo tenía Estados Unidos, etcétera, pero ya cuando lo sacan en los 80, 90, entonces ahí fue el despegue para la traducción. Porque todo está en Internet también, todo estaba en inglés, ¿no? Entonces, en ese momento ni siquiera había tanta traducción automática como hay ahora, ¿no? Aquí también vemos con errores. Entonces, pero ahí fue nuestro cambio, ¿no? El despegue para nosotros, ¿no? Entonces, es un momento muy importante. Qué bonito, ¿no? No sé si quieras repetir alguna anécdota, algún recuerdo especial que guardes con mucho cariño acerca de este tiempo que has estado también al frente del colegio en 2 periodos. ¿Qué te deja todo esto? ¿Algo que quisieras rescatar? No sé. Bueno, lo que podría decirle es de que, como ya sabemos, ¿no? Al principio fue algo difícil, no se veía un futuro, digamos, habiendo estudiado la carrera de traducción, no se veía un mayor futuro, ¿no? Pero yo creo de que si nosotros hacemos algo, lo hacemos a conciencia, como es el ser buen estudiante, por ejemplo, ¿no? Porque ya en mi época, por ejemplo, incluso hasta profesores que teníamos europeos nos decían, de la traducción no se puede vivir, tienes que hacer otra cosa. Y entonces la gente se decepcionaba, muchos dejaban la carrera, ¿no? Y entonces ya, pero si uno es vehemente y verdaderamente te gusta algo y crees en algo, y sobre todo si tienes el apoyo de tus padres, como yo lo tuve, ¿no? Porque en un momento que también dudé, porque yo decía, acabo esta carrera y no voy a tener ningún trabajo, ¿no? Y no voy a poder, digamos,
devolver a mis padres todo el esfuerzo que ellos han puesto en mí. Y entonces me acuerdo que un día tomé una decisión y hablé con ellos y les dije, papá, mamá, miren, la situación de mi carrera es esta. De repente voy a terminar la carrera y no voy a conseguir trabajo. Pero la verdad sí me daría pena dejar esta carrera, ver que mis compañeros terminan y yo no termino. Y entonces mi papá me acuerdo que me dijo, no, si te gusta, tú sigue nada más. Y entonces verdaderamente eso me dio una gran confianza y tanto mi papá como mi mamá, ¿no? Entonces la verdad es que me sentí tan aliviada y continué a pesar de que a veces pensaba, uy, no sé a dónde estoy yendo. Pero también, en verdad, fui una buena alumna, entonces también eso me sirvió. Si uno estudia algo y pasas a las justas y no lo estudias a conciencia, no sales preparado de tu universidad, pero cuando tú te preparas y así todo, ves que el camino es difícil, pero sigues, ¿no? Yo creo que al final uno logra la meta, ¿no? Por ejemplo, logré terminar la carrera, tuve la suerte, bueno, pero también ayudé en algo, porque estudié también secretariado, y como les digo, el secretariado también ayuda mucho. Ingresé en lo que antes era ITINTEC, que ahora se denomina Indecopi, INACAL, pero ahí al poco tiempo ya, digamos, se vio la necesidad de mi persona como traductora. Era muy necesario en el área que yo trabajaba, que era un área muy técnica, que era el área de metrología, referido a medición. Entonces, tuve, o sea, no fue por gusto el esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo fue premiado, trabajando como traductora. Luego, después ya cuando me dedico a ser traductor independiente, en el gobierno de Fujimori se liquida la empresa, entonces me enfrento a un mercado, ya habían otro tipo de documentos, otras necesidades, pero tampoco no me gané, ¿no? O sea, digo, si yo pude hacer esto, he traducido para muchas entidades del Estado, para personas tan importantes, ¿no? que me encargaba mi empresa, creo que puedo afrontar un mercado de la traducción de manera independiente, pero me encontraba con un mercado difícil, donde no te recibían las traducciones, si no era oficial no valía, pero yo decía, ¿pero por qué no me reciben? Y prácticamente, ¿no? Me convertí en una persona que se ponía un poco abogada, empezaba a leer las leyes, las normativas, y tenía que buscar un camino para que me reciban las traducciones. Yo decía, ¿pero por qué no me reciben? ¿No? ¿Dónde dice que no me pueden recibir? Y me ponía así a discutir con mucha gente que no quería recibir las traducciones. Y a veces en tanto empeño lograba mis traducciones, ¿no? Y así, ahora también me ayudó mucho la experiencia de haber sido parte de la Junta de Vigilancia y los traductores públicos. ¿Por qué? Porque a veces la gente, ¿no? O los mismos traductores pensaban que los traductores públicos pues eran algo que era algo inalcanzable, ¿no? Como que eran unos dioses. Y la verdad que no. Conociéndolos, ¿no? Ya ahí yo como parte de la Junta de Vigilancia eran de carne y hueso como nosotros, y de repente nosotros todavía mucho mejor preparados, ¿no? Y que deberíamos estar, digamos, en esos cargos, pero entonces todo eso y ayudó mucho a que me diera cuenta de cómo iba funcionando el mercado y a seguir, ¿no? Y también, digamos, mi meta fue convertirme en decana del Colegio de Traductores, más que nada para poder sacar adelante nuestra profesión, la traducción certificada, ¿no? Como decía hace un rato, con muchas dificultades, pero así todo lo hemos logrado. En verdad, en estos momentos me siento bastante satisfecha, ¿no? De cómo hemos avanzado y de cómo eres reconocido, ya como un profesional, y donde, digamos, no se objetan tus servicios, porque me acuerdo cuando recién acabé la universidad, y en ese tiempo creo que una página traducida costaba, pues, algo así como $5, entonces cuando tú decías una página cuesta $5, te miraban como diciéndome, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Cómo dar $5 por una página, no? Pero en cambio ahora tú ofreces tus tarifas, tú misma lo sabes, Betty, y la gente no piensa que estás desquiciada. Te pueden pedir una rebaja, pero saben que ese es el costo de una traducción de un profesional, ¿no? Exacto, que no es un tipeo, ¿no? Porque antiguamente podían pensar lo haces en un ratito. Claro. No, eso ya pasó. Ahora reconocen que es un esfuerzo y que es una especialización y es una profesión. Tú lo has dicho. Claro, ¿no? Así es. Entonces la situación ha cambiado muchísimo y digamos, con orgullo, pues, decimos que somos traductores, ¿no? Formados en la universidad, egresados de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y que estamos participando en muchas actividades que son necesarias para el desarrollo de nuestro país, porque sin nosotros muchas cosas no se llevan a cabo.
tantos TLCs, por ejemplo, que han habido. ¿Quiénes han estado detrás de los TLCs? Los traductores, ¿no? Y de tantos eventos y de tantos adelantos, ¿no? Y mejoras y desarrollo de nuestro país. ¿Quiénes están detrás? Los traductores. Por supuesto, incluso, ¿no? Los eventos internacionales, mira, hace unos años estuvimos con los Panamericanos, o sea, hay muchísimo por conversar, hay tantas experiencias, tantas anécdotas, y qué lindo, de verdad, que nos sentimos orgullosas de cómo la profesión ha ido evolucionando y estamos llegando pues a un buen punto ahora, ¿no? De verdad que ha sido un gusto enorme, Gladys, estoy súper contenta, me dice Alberto por interno que ya el tiempo quedó corto como siempre. No sé si quisieras agregar algo, voy a darle pase a Alberto, por favor, Alberto, puedes unirte también, por favor, para ir cerrando la transmisión de hoy. Bueno, solamente decir, ¿no?, que estoy muy contenta, muy agradecida de haber participado esta tarde y que, Betty, te felicito por propiciar este tipo de eventos que creo que son muy importantes, donde podemos charlar, intercambiar ideas, ¿no? Y de esta manera hacer conocida no solamente nuestra profesión, sino el día a día del doctor, que los jóvenes, ¿no?, entiendan, ¿no?, de qué se trata esto, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que se den este tipo de eventos, porque a veces en la universidad, claro, uno, digamos, da clases académicas, ¿no?, de temas que tiene que desarrollar el ciclo, pero no hay momento para hablar de lo que implica nuestra profesión o qué es lo que debes hacer para insertarte en el mercado, cómo ha ido sucediendo, qué pasará, ¿no? Entonces, como te digo, esto me parece muy importante que sean eventos de este tipo, ¿no? Te agradezco nuevamente por la invitación y también agradezco a Alberto por este apoyo técnico que nos está brindando el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es recíproco el agradecimiento, lo has dicho muy bien. Nosotros aquí desde nuestra humilde posición queremos hacer eso, ¿no? Lograr la visibilidad de nuestra profesión, unir esfuerzos. Todas las personas que desean colaborar, participar, son siempre bienvenidos. Los temas a tratar también, es diverso y nosotros encantados de tenerte. Muchas gracias, espero que haya sido de mucho interés a las personas que se han conectado y las que se van a conectar, porque también queda grabado el video. Y bueno, mil gracias por todo, Gladys. De verdad, esperamos contar contigo en alguna otra oportunidad de todas maneras, porque siempre hay temas por conversar. Y bueno, Alberto, te cedo la palabra. Sí, no, nada, yo también muy contento pues de haber estado en esta charla aprendiendo toda esa historia que nos han contado, todos esos retos que han pasado y que espero las personas que nos estén escuchando y los que están estudiando, los que acaban la carrera, puedan valorar la profesión, que es el mensaje tal vez que podemos cerrar esta bonita charla. También recordarle a las personas que si gustan, ¿no?, esta charla va a quedar grabado en nuestro canal de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, que ya en unos días lo colgamos en el canal de YouTube. Ahí pueden ver todas las tardes de café con BBG que hemos ido desde la primera hasta esta. Van a poder verlo en nuestro canal de YouTube y también compartirlo con más personas. Tal vez si el día de hoy recién te enteraste, no sabías que dábamos esta charla todas las semanas, entonces vas a poder compartir con muchas más personas todas estas bonitas charlas y que son temas también complementarios. Hemos tenido nutricionista, hemos tenido coach, hemos tenido personas que ven el tema de ergonomía y sobre todo pues traductores y licenciados para hablar de la carrera. También invitarlos a las personas que nos están viendo que si tienen un tema que quisiera que se toque en la tarde de café, yo quisiera que hablen de esto, yo quisiera que hablen sobre, no sé, los estudios en el extranjero, documentos, lo que ustedes gusten, escríbanos a nuestro WhatsApp con todas sus recomendaciones, con todos los temas que ustedes gustan para nosotros buscar. Y si quieren también ver algún invitado en especial, también escríbalo por WhatsApp y nosotros hacemos todo lo necesario para poder tener a esa persona invitada. Le damos nuevamente las gracias a la licenciada Gladys, ex decana del Colegio de Traductores del Perú, por todo su tiempo y su amabilidad, ¿no? Tuvimos al inicio problemas técnicos, pero ella ahí con mucha paciencia se pudo conectar y esperamos que próximamente también tenerla nuevamente en el programa tocando tantos temas que todavía faltan por tocar. Así que muchísimas gracias, que Dios la siga bendiciendo con mucha salud a todas las personas que nos están viendo. Igual no hay que bajar la guardia. Ya viene una época de elecciones, así que sí o sí la mayoría va a estar obligada a salir, así que con todos los cuidados debidos, no bajemos la guardia
y sigamos cuidándonos para cuidarnos nosotros y también a los demás, con mucha empatía. Nos esperamos la próxima semana. No tenemos charla, vamos a descansar la próxima semana, pero ya volvemos. Estamos ya casi por confirmar la fecha, que va a ser el día martes 6 a las 6 de la tarde. Ya próximamente vamos a estar colocando el post con todos los detalles para que sepan quién es nuestra invitada, qué tema vamos a tocar, y si quieren ya pueden ir adelantando hasta sus preguntas. Así que nada, los invitamos, ya cierro con esto, los invitamos a todas nuestras redes, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, ¿no? A que nos visiten para que vean todo el contenido que tenemos para ustedes, no sobre la carrera necesariamente de traducción también, y los servicios que brindamos. Eso sí sería todo. No sé si se me olvida algo, señorita Betty. Todo muy bien, gracias Alberto, de verdad, por tu apoyo, siempre apoyándonos en todo momento. Muchísimas gracias, porque veo que estás muy empapado del tema. Yo sé que sí, podemos contar siempre contigo. Y bueno, pues, gracias a todas las personas que se han conectado. Y como dice Alberto, pueden seguirnos en las redes, revisar los videos, y cuando quieran, aquí estamos nosotros para ayudarlos de alguna forma, ¿no? Gracias, Gladys, nuevamente, muy buenas noches, cuídate mucho y seguimos en contacto. A ustedes. Muchas gracias. De igual manera, muchas gracias. Buenas noches. Oh, Gladys Ramos, merci.